Se dice que si Felipe González llega al poder, los industriales dejarían de invertir, habría posibilidades de fuga de capital español. ¿No cree usted que esto aumentaría aún más el desempleo en España? Yo creo que va a ocurrir lo contrario. Al menos no ha habido ni un solo industrial de los muchos con los que hemos tenido conversaciones que me haya mostrado en ningún momento su deseo de no invertir o su deseo de irse a hacer inversiones en otra parte si gana el Partido Socialista. Lo que pasa es que en los momentos de campañas electorales y en un momento histórico tan importante para España como este, en que por primera vez un partido progresista puede llegar al gobierno, hay toda serie de rumores y de especulaciones, pero nuestro trabajo ha sido ya muy intenso en los últimos años como para poder decir con tranquilidad que eso solo se va a producir en aquellos que ya están o ya han hecho la operación de llevarse el dinero a Suiza, como pasa en todos los países. También se rumora y se habla de que en caso de que Felipe González llegue al gobierno, ¿qué cree usted que va a ser la posición de los militares? Si ahora, con un gobierno de centro, se habla mucho del golpe, ¿habrá posibilidades o cree usted que los militares van a asumir qué posición en el momento en que usted llegue al poder? Mire usted, el militar es un ciudadano de uniforme. Dentro de un colectivo militar muy abundante, hay algunos que son fanáticos, igual que dentro de los colectivos civiles. También hay algunos que son fanáticos. Hace poco tiempo veíamos cómo había un sacerdote español que atentaba o que pretendía atentar contra la vida del Papa. ¿Y cómo se puede imaginar a un sacerdote atentando contra la vida del Papa? Pues ahí está el ejemplo. Entonces, estos ciudadanos de uniforme, que son la inmensa mayoría del ejército español, yo creo que lo que desean es lo que desean la mayoría de los españoles, que haya un gobierno capaz de gobernar España y de gobernarla con la autoridad moral y la legitimidad moral que da el respaldo de la voluntad popular. Yo creo que ese va a ser el gobierno socialista. Una parte de las Fuerzas Armadas todavía tendrán un cierto grado de desconfianza, pero sin duda alguna serán respetuosos con el poder político, con esa voluntad popular en su inmensa mayoría. Y nosotros demostraremos tanto a los militares como a los civiles que tenemos voluntad de gobernar en serio. ¿Cuál es la posición de Felipe González con relación al problema de Gibraltar? Nuestra posición es bien clara. Nosotros renunciamos al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, respetando las resoluciones de Naciones Unidas. Pero esa renuncia no significa que sea menor el grado de exigencia de la recuperación de la integridad territorial de España, que queremos que se produzca por la vía, por tanto, del diálogo y de la negociación con Gran Bretaña. Eso es siempre difícil con Gran Bretaña, porque ahora tenemos un ejemplo que es un poco doloroso. El ejemplo de Malvinas. El uso de la fuerza es condenable, pero el diálogo no da resultados. Y nosotros vamos a insistir en el diálogo para la recuperación de Gibraltar. Y lo decimos además sin prisa, no tenemos el acoso de decir que queremos resolverlo en el gobierno que salga de las urnas el día 28. Queremos abrir un cauce histórico a la recuperación de la integridad territorial de España. Y tarde o temprano lo vamos a conseguir, claro. Felipe González es un gran amigo de Colombia y en especial hoy en día su presidente Belisario Betancur. Es un hombre a quien usted conoce. ¿Usted cree que en sus tesis y en las tesis de Belisario Betancur hay alguna similitud? Hay una amistad profunda entre el presidente Betancur y yo mismo, y una amistad acuñada en una España que él conoció muy bien, una España de tránsito entre la dictadura y la democracia, y que nos permitió largas conversaciones. Curiosamente, él ha hecho una campaña electoral que tiene la simbología, siendo él del Partido Conservador, la simbología muy parecida a la del Partido Socialista. Creo que hay algunos datos de identidad entre nosotros, siendo él un presidente conservador, pero yo creo que con sentido de progreso, y siendo yo un responsable político socialista y también con sentido de lo que es la democracia. Por ejemplo, le diría uno importante. Ambos compartimos el deseo de que nuestros pueblos vivan en convivencia pacífica y libre, y además de que el mundo viva pacífica y libremente. Y ambos compartimos una teoría que tiene una enorme importancia, que España y Colombia, Colombia y España, España y Hispanoamérica, Hispanoamérica y España, pueden hacer un esfuerzo de complementariedad enormemente importante en muchos campos, que de los que hemos hablado, que hemos estudiado incluso, y la última vez que lo vi incluso le hice la propuesta de que hiciéramos un plan de trabajo, independientemente de quién gane las elecciones, un plan de trabajo a 10 años, hasta el 92,
500 aniversario, que políticamente podría tener un rótulo bellísimo, que sería 500 hispanoparlantes, 500 millones de hispanoparlantes celebran en libertad y en paz el 500 aniversario del descubrimiento de América. Es una bella meta política para todos los demócratas del continente iberoamericano. Su partido, como miembro de la Internacional Socialista, ya como última pregunta, hace algunos meses rechazó al Partido Liberal Colombiano de entrar en ella. ¿Por qué? Yo no hice ningún rechazo. Yo creo que si el Partido Liberal se define teórica y prácticamente como un partido socialista democrático, puede estar en la Internacional, pero si es un partido liberal en el sentido etimológico y en el sentido semántico de esa expresión, pues debe estar dentro de una Internacional liberal, a mi juicio, pero yo no lo rechazo en absoluto, ni soy quien para rechazarlo. Yo todavía no he visto en ninguna reunión de la Internacional la solicitud de ingreso del Partido Liberal. En el momento en que la vea, con sus estatutos, con su programa y eso, lo estudiaremos y lo estudiaremos con mucho cariño, porque yo tengo muchos amigos liberales en Colombia y muy buenos amigos liberales, y algunos sí los siento próximos a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Pero claro, se da un poco la paradoja de que también a veces siento algunos conservadores próximos a mis ideas, y parece que eso significa que en Colombia definirse como liberal o como conservador, pues más bien significa entroncar con una tradición familiar o con otra tradición familiar, no con un proyecto ideológico o con otro proyecto ideológico. De eso sabe usted mucho más que yo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de su programa de gobierno? Bueno, yo creo que destacados sobre todo está la lucha contra el paro, dentro de la línea de lucha contra la crisis económica y el intento de superación de esa crisis económica, con una visión nacional del problema y de solidaridad del problema. El segundo gran capítulo del programa es la lucha contra la desigualdad. Todavía en España es muy abundante la desigualdad. Un ejemplo podría ser ilustrativo. El hijo de un campesino tiene 23 veces menos oportunidades que el hijo de un hombre de la ciudad para acceder a estudios superiores, sea cual sea su nivel de inteligencia. El tercer gran capítulo del programa es la profundización de las libertades democráticas. Tenemos que mejorar, por ejemplo, la administración de justicia. Tenemos que mejorar la seguridad ciudadana, amenazada con cierta frecuencia. El cuarto gran apartado es la modernización del Estado. Estamos en un proceso de reforma de la administración del Estado y de construcción de un Estado autonómico, pasando de un Estado centralista a un Estado de las autonomías. Y el cuarto gran apartado es el de la política exterior española, que queremos hacerla más equilibrada, con un proyecto de integración en el mercado común europeo que sostenemos, pero con una mayor intensidad en las relaciones con todo el continente iberoamericano y con el mundo árabe, en lo que llamamos la vasija del Mediterráneo, porque nos parece que eso hace que la política exterior sea más equilibrada. Esa sería la definición de un solo golpe de lo que es la oferta programática socialista. Se dice que si Felipe González llega al poder, los industriales dejarían de invertir, habría posibilidades de fuga de capital español. ¿No cree usted que esto aumentaría aún más el desempleo en España? Yo creo que va a ocurrir lo contrario. Al menos no ha habido ni un solo industrial de los muchos con los que hemos tenido conversaciones que me haya mostrado en ningún momento su deseo de no invertir o su deseo de irse a hacer inversiones en otra parte si gana el Partido Socialista. Lo que pasa es que en los momentos de campañas electorales y en un momento histórico tan importante para España como este, en que por primera vez un partido progresista puede llegar al gobierno, hay toda serie de rumores y de especulaciones, pero nuestro trabajo ha sido ya muy intenso en los últimos años como para poder decir con tranquilidad que eso solo se va a producir en aquellos que ya están o ya han hecho la operación de llevarse el dinero a Suiza, como pasa en todos los países. También se rumora y se habla de que en caso de que Felipe González llegue al gobierno, ¿qué cree usted que va a ser la posición de los militares? Si ahora, con un gobierno de centro, se habla mucho del golpe, ¿habrá posibilidades o cree usted que los militares van a asumir qué posición en el momento en que usted llegue al poder? Mire usted, el militar es un ciudadano de uniforme. Dentro de un colectivo militar muy abundante, hay algunos que son fanáticos, igual que dentro de los colectivos civiles. También hay algunos que son fanáticos. Hace poco tiempo veíamos cómo había un sacerdote español que atentaba o que pretendía atentar contra la vida del Papa. ¿Y cómo se puede imaginar a un sacerdote atentando contra la vida del Papa? Pues ahí está el ejemplo.
Entonces, estos ciudadanos de uniforme, que son la inmensa mayoría del ejército español, yo creo que lo que desean es lo que desean la mayoría de los españoles, que haya un gobierno capaz de gobernar España y de gobernarla con la autoridad moral y la legitimidad moral que da el respaldo de la voluntad popular. Yo creo que ese va a ser el gobierno socialista. Una parte de las Fuerzas Armadas todavía tendrán un cierto grado de desconfianza, pero sin duda alguna serán respetuosos con el poder político, con esa voluntad popular en su inmensa mayoría. Y nosotros demostraremos tanto a los militares como a los civiles que tenemos voluntad de gobernar en serio. ¿Cuál es la posición de Felipe González con relación al problema de Gibraltar? Nuestra posición es bien clara. Nosotros renunciamos al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, respetando las resoluciones de Naciones Unidas. Pero esa renuncia no significa que sea menor el grado de exigencia de la recuperación de la integridad territorial de España, que queremos que se produzca por la vía, por tanto, del diálogo y de la negociación con Gran Bretaña. Eso es siempre difícil con Gran Bretaña, porque ahora tenemos un ejemplo que es un poco doloroso. El ejemplo de Malvinas. El uso de la fuerza es condenable, pero el diálogo no da resultados. Y nosotros vamos a insistir en el diálogo para la recuperación de Gibraltar. Y lo decimos además sin prisa, no tenemos el acoso de decir que queremos resolverlo en el gobierno que salga de las urnas el día 28. Queremos abrir un cauce histórico a la recuperación de la integridad territorial de España. Y tarde o temprano lo vamos a conseguir, claro. Felipe González es un gran amigo de Colombia, y en especial hoy en día su presidente Belisario Betancur. Es un hombre a quien usted conoce. ¿Usted cree que en sus tesis y en las tesis de Belisario Betancur hay alguna similitud? Hay una amistad profunda entre el presidente Betancur y yo mismo, y una amistad acuñada en una España que él conoció muy bien, una España de tránsito entre la dictadura y la democracia, y que nos permitió largas conversaciones. Curiosamente, él ha hecho una campaña electoral que tiene la simbología, siendo él del Partido Conservador, la simbología muy parecida a la del Partido Socialista. Y yo, que vivo un poco rodeado de símbolos colombianos, peruanos, guatemaltecos, y nicaragüenses, etc., creo que hay algunos datos de identidad entre nosotros, siendo él un presidente conservador, pero yo creo que con sentido de progreso, y siendo yo un responsable político socialista y también con sentido de lo que es la democracia. Por ejemplo, le diría uno importante. Ambos compartimos el deseo de que nuestros pueblos vivan en convivencia pacífica y libre, y además de que el mundo viva pacífica y libremente. Y ambos compartimos una teoría que tiene una enorme importancia, que España y Colombia, Colombia y España, España y Hispanoamérica, Hispanoamérica y España, pueden hacer un esfuerzo de complementariedad enormemente importante en muchos campos, de los que hemos hablado, que hemos estudiado incluso, y la última vez que lo vi incluso le hice la propuesta de que hiciéramos un plan de trabajo, independientemente de quién gane las elecciones, un plan de trabajo a 10 años, hasta el 92, 500 aniversario, que políticamente podría tener un rótulo bellísimo, que sería 500 hispanoparlantes, 500 millones de hispanoparlantes celebran en libertad y en paz el 500 aniversario del descubrimiento de América. Es una bella meta política para todos los demócratas del continente iberoamericano. Felipe González, ¿qué opinión le merece usted la visita del Papa Juan Pablo II? A mí me parece un acontecimiento extraordinario. Es la primera vez que en España se produce la visita de un Papa. Y a mí, personalmente, me da la impresión de que va a contribuir a incrementar ese deseo de convivencia en paz y en libertad de los españoles. Es decir, que independientemente de las creencias religiosas, este hombre va a transmitir a nuestros compatriotas un mensaje de paz y de libertad. Y esa paz y esa libertad para España son fundamentales. ¿Hay enfrentamiento entre su partido y la Iglesia? ¿Cuáles van a ser las relaciones? Yo creo que eso pertenece al siglo XIX o a principios del XX. Eso se ha superado enormemente. Dentro de mi partido hay un porcentaje altísimo de creyentes, de católicos, y desde luego hay un porcentaje de católicos entre los votantes extraordinariamente alto, hecho que no puede desconocer ni la Iglesia como tal, ni los socialistas como tal. Por consiguiente, yo creo que eso se ha superado históricamente y las relaciones son unas relaciones bastante serenas y bastante cordiales. Su partido, como miembro de la Internacional Socialista, ya como última pregunta,
hace algunos meses rechazó al Partido Liberal Colombiano de entrar en ella. ¿Por qué? Yo no hice ningún rechazo. Yo creo que si el Partido Liberal se define teórica y prácticamente como un partido socialista democrático, puede estar en la internacional, pero si es un partido liberal en el sentido etimológico y en el sentido semántico de esa expresión, pues debe estar dentro de una internacional liberal, a mi juicio, pero yo no lo rechazo en absoluto, ni soy quien para rechazarlo. Yo todavía no he visto en ninguna reunión de la internacional la solicitud de ingreso del Partido Liberal. En el momento en que la vea, con sus estatutos, con su programa y eso, lo estudiaremos, y lo estudiaremos con mucho cariño, porque yo tengo muchos amigos liberales en Colombia, y muy buenos amigos liberales, y algunos sí los siento próximos a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Pero claro, se da un poco la paradoja de que también a veces siento algunos conservadores próximos a mis ideas, y parece que eso significa que en Colombia definirse como liberal o como conservador, pues más bien significa entroncar con una tradición familiar o con otra tradición familiar, no con un proyecto ideológico o con otro proyecto ideológico. De eso sabe usted mucho más que yo. Bueno, inmensamente agradecidos con el líder y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Este fue un informe especial para TV Hoy con Andrés Pastrana desde Madrid, España.